completamente secos. Me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os daré un espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: así dice el Señor Yahvé, ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo se ha terminado para nosotros. Pero por esto profetiza, les dirás: así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo voy a abrir vuestras tumbas. Os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que soy yo, Yahvé, cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Gracias, Señor, porque nos congregas en torno a ti en esta tarde. Gracias, Señor, por el don de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú acabas de recordarnos cómo los huesos secos pueden cubrirse de nervios, de carne, y recibir después la vida del Espíritu. Gracias, Señor, porque cualquiera que sea nuestra situación, podemos salir de ella por tu bondad. Porque tú nos invitas inclusive a salir de nuestras tumbas. Tú, Señor, sacaste de la tumba a Lázaro. Y la orden que diste fue que lo desatasen para que pudiese andar. Señor, sácanos de nuestras tumbas si estamos en ellas. Desátanos, Señor. Que te dejemos obrar en nosotros para que podamos caminar con tu vida, Señor. Quizás, Señor, alguien aquí esté sin esperanza. Quizás alguien aquí esté totalmente derrotado en su interior. Que llegue, Señor, tu voz de aliento. Que llegue, Señor, tu promesa de vida. Aumenta, Señor, en todos nosotros la fe en tu amor, la confianza y la seguridad en tu fidelidad, Señor.
Yo te pido que de esta reunión nos hagamos con conocimientos, Señor, sino con vida. Que este sea un verdadero encuentro contigo, Señor, y que esta Eucaristía que tendremos al final sea la de un encuentro, ojalá definitivo, contigo, Señor. Úngenos, Señor, a todos con tu Espíritu, llénanos con tu poder. Infunde en nosotros tu Espíritu de vida. Gracias, Señor, por tu amor. Preguntaba a uno de ustedes en qué consistía propiamente el bautismo en el Espíritu y en qué forma debíamos hablar acerca de este tema para evitar equivocaciones, etc. Sin duda alguna en la renovación, lo que se llama bautismo en el Espíritu, o su equivalente, la efusión del Espíritu, es un elemento muy importante. Y con la bendición del Señor, con su luz, vamos a detenernos un poco en ella. A mí no me interesa el término. El término es bíblico, bautismo en el Espíritu. Lo encontramos 6 veces en la palabra de Dios. Es uno de los pocos términos que emplean los 4 evangelistas. Lo emplea después nuestro Señor, cuando antes de la ascensión habla de la promesa del Padre, como lo leímos esta mañana, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y ese término lo encontramos más tarde cuando Pedro explica en Jerusalén su conducta en la casa de Cornelio, por qué bautizó a unos gentiles. Claro que se puede prestar a malos entendidos cuando no se explica, y por eso muchas veces es mejor no emplearlo y cambiarlo por el término efusión del Espíritu. Creo que cuando se hable con sacerdotes o con personas a quienes se les explique de qué se trata, pues no hay inconveniente alguno en emplearlo. Lo importante no es el término, sino la realidad. ¿En qué consiste esta efusión o este bautismo del Espíritu? Los apóstoles habían recibido ya al Espíritu Santo el día de la resurrección. El Señor sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Y sin embargo a ellos y a los discípulos, a unas 120 personas, el Señor les dice que van a recibir la promesa del Padre, que serán bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando el día de Pentecostés se habla de esta realidad, la expresión que encontramos es: quedaron todos llenos del Espíritu Santo y recibieron ante todo el poder del Espíritu. Todos nosotros tenemos desde el bautismo la realidad de la presencia de la Trinidad en nosotros. Desde ese momento nos convertimos en el templo de Dios y el Espíritu del Señor ha morado en nosotros desde ese momento. Recibimos una comunicación nueva el día de la confirmación. Es una presencia real, fruto de ese sacramento. Primero bautismo y después confirmación. Pero ¿cuál es la realidad? Muchos cristianos pueden pasar la vida entera
sin experimentar la presencia primero y luego la acción de ese Espíritu Santo en sus vidas. Pudiéramos decir, para emplear el término muy usado, por ejemplo, por el cardenal Sunes, que el Espíritu está como atado en aquellas personas. Pudiéramos decir también que está como relegado a un rincón de la vida. Uno puede tener una gran fuerza dentro de una cápsula atómica y puede ir con ella por todas partes, inclusive sin que esa fuerza haga nada. Solamente cuando se desate esa fuerza, entonces hará todo lo que puede hacer: impulsar, comunicar calor, destruir, etc. El bautismo en el Espíritu Santo propiamente es eso, la liberación del Espíritu Santo en la vida, como fruto de una oración muy humilde y de una entrega generosa, para que Él entre a tomar posesión de todo nuestro ser y para que pueda obrar como Él quiere hacerlo después de nuestra entrega libre. En el Apocalipsis nosotros leemos en el capítulo 3: «He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo». Santa Catalina de Siena, en su célebre diálogo, uno de los tratados más profundos acerca del Espíritu Santo que se hayan producido, insiste en la idea de que el Espíritu Santo es un gran caballero. El Señor respeta nuestra personalidad. El Señor respeta nuestra libertad. El Señor exige que nosotros libremente lo aceptemos. Él no toma a nadie por la fuerza. Él no sabe entrar por puertas falsas. Él no trae llave maestra para forzar ninguna cerradura. Está a la puerta y llama. Y solamente cuando se le abre esa puerta con amor, con generosidad, entra y empieza a actuar. Porque la presencia del Señor en nosotros no es una presencia de adorno. Él no viene a adornar una sala. Él viene como el Señor para realizar allí toda su obra de salvación, para producir en nosotros el gran cambio, para hacer en nosotros cada día lo que en su ideal Él se ha fijado, el hombre perfecto, a imagen del Señor, a imagen del Padre. El Señor dice un día en el templo, grita, dice San Juan: «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De su interior brotarán ríos de agua». Y lo decía del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Esta experiencia de la presencia amorosa del Señor en nosotros y la experiencia de la acción santificadora, transformadora, salvadora del Señor en nosotros tiene que estar siempre precedida de un acto de fe. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De un acto de oración muy profundo, muy intenso, muy humilde. La acción del Señor está siempre condicionada a algo nuestro, no olvidemos esta verdad. Él es quien da, pero exige algo a la persona. Él en Caná cambia un agua en vino, pero exige que le traigan agua en unas garrafas. Para él era lo mismo, decirle a la persona que fuera a abrir o a sacar de un pozo agua, exige algo. A la samaritana, antes de darle el agua del Espíritu, le pide agua de ese pozo. El Señor viene hacia nosotros, pero quiere que nosotros demos también nuestro pequeño paso hacia Él, que por lo menos alarguemos nuestros brazos de hijos
para recibir su abrazo de Padre. Él sale al encuentro del pródigo. Él nos está siempre esperando, pero quiere que nosotros voluntariamente, por lo menos, lo anhelemos, lo deseemos. San Bernardo dice que solamente el que experimenta expertus potest credere quid sit Jesum diligere, que el que experimenta puede creer lo que es amar a Dios. Él no dice el que experimenta puede expresar lo que es amar a Dios o ser amado por Dios, sino creer. Explicar estas realidades de la presencia amorosa del Señor en la vida y de su acción en nosotros con palabras es sumamente difícil. Entramos en el terreno de lo inefable. Ya vemos las dificultades que tienen los místicos para exponer sus experiencias. Leer místicos es muy aburrido por eso. Yo no sé si a ustedes les agrade, pero yo siempre los encuentro bastante fatigosos, porque empiezan a dar vueltas por aquí y por allá, porque van a expresar algo inefable que no se puede manifestar. Yo por eso siempre invito a la persona que quiere estudiar este tema a que se acerque al Señor y le pida esa agua viva. Él la está ofreciendo. Yo invito a toda persona que se acerque a Cristo y le diga, como la samaritana, dame de esa agua, con la seguridad de que Él solamente espera esto para dárnosla. Y entonces sabremos con la experiencia lo que es esta agua del Espíritu. El Señor emplea mucho en toda la Sagrada Escritura, en Antiguo y Nuevo Testamento, la figura del agua para hablar de su Espíritu. Capítulo 47 de Ezequiel, ahora leímos fue el 37, es el río de aguas vivas, que nace en el santuario, que llega, recorre un tramo muy grande hasta llegar a ese mar hediondo para producir dos efectos: sanarlo todo y dar vida a todo lo que se mueva en él. La acción del Espíritu Santo en este bautismo o efusión se experimenta de dos maneras, en dos etapas que no son necesariamente una anterior a otra, que van siempre simultáneas, pudiéramos decir. Viene en primer lugar con una acción purificadora. Tal vez la impresión más grande que va teniendo una vida cuando va experimentando la presencia del Señor en ella es la de la realidad del pecado, pero no con complejo de culpa. Es la visión de una realidad que nos hace temer al Señor, pero al mismo tiempo confiar en el Señor. No es el apártate de mí que soy un pecador para que no me perdones, sino, Señor, yo siento la necesidad de reconocerme pecador, pero hay una luz nueva. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando la persona llega a convencerse de que Cristo es quien quita, no solamente perdona el pecado del mundo, entonces se acerca a Él con una gran confianza, pero con una gran ansia de purificación. Mientras más alejados de Dios estemos, menos pecadores nos sentimos. No sucede cada rato a los sacerdotes. Digo, una persona a veces de muchos años, en Semana Santa, por ejemplo, ¿cuánto hace? 20 años. ¿Y qué tiene usted? Pues no, padre. No, bobadas. Y empieza usted a averiguar y va encontrando toda la podredumbre que se ha ido acumulando en 20 años. Y se acerca a una monjita, a una carmelita, pongamos un ejemplo de vida contemplativa, y esa persona tiene una gran sensación, pero no está hablando hipócritamente, una gran sensación de que es una pecadora delante del Señor. Y lo es. Porque en la medida en que se va recibiendo la claridad de Dios, se va
reconociendo y mirando la realidad de nuestra miseria. Y este es el primer beneficio que nos da el Espíritu. El ir descubriendo todas nuestras miserias para que las abominemos, para que pidamos purificación de ellas, para que pidamos la acción redentora del Señor. Es cuando vamos apreciando el poder santificador de la sangre sacerdotal de Cristo, que limpia de todo pecado. Y aquí hay una realidad que es la que explica el por qué muchas personas no se lanzan por estos caminos. El Señor empieza a mostrar miserias y empieza a pedir que renunciemos a ellas. El Señor es muy exigente, porque cuando se entra en el campo del amor, se entra en el campo de las exigencias. El amor no se contenta hasta conseguir la entrega total del ser amado. Cuando el Señor nos ama, empieza a pedirnos para que lleguemos un día a hacerle de una manera ya muy consciente la entrega total, no a través de una fórmula, sino de una donación íntegra. Y en este campo el Señor no descansa. Santa Catalina, vuelvo a citarla, dice también que el Señor es como un perro de cacería que va detrás de la presa y no la deja hasta que logre atraparla. Pero esto es lo que nos da miedo, porque el Señor empezará a pedirnos apremiantemente a que renunciemos a lo que sea pecado primero. Y habrá cosas que tal vez nos cuesten mucho, y después nos irá pidiendo cosas que podríamos nosotros disfrutar pensando con criterio humano únicamente, pero que el Señor nos pide. Y todo eso para irnos purificando. Él irá exigiendo que destruyamos ídolos. Una de las realidades que el Señor va mostrando es cuántos ídolos hay en nuestras vidas. El ídolo del amor propio, el ídolo de la lujuria, el ídolo del dinero, el ídolo del orgullo, el ídolo de determinado afecto. El Señor no quiere compartir su presencia con ídolos. Él entra cuando el ídolo ha sido destruido, y esto es lo que cuesta. Algunos, cuando oyen hablar de renovación, dicen que se está predicando un modo de vivir el cristianismo muy fácil, a base de canto, a base de entusiasmo, a base de euforia, esto y lo demás allá. Esa es una caricatura, si se ha presentado así, de la renovación. Ustedes recuerdan en el Evangelio cómo Cristo en el Jordán recibe corporalmente, dice San Lucas, la plenitud del Espíritu. De allí sale ¿para dónde? Conducido por el Espíritu al desierto, y allí es tentado por el diablo. Pero triunfa del demonio porque tiene el poder del Espíritu. Y después de la tentación vuelve a predicar la buena nueva con el poder del Espíritu. La renovación no nos va a colocar en un camino fácil, ni mucho menos. El cristianismo nunca será fácil. El cristianismo es siempre el mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero el cristianismo no es posible sin el poder del Espíritu. Y esto es lo que da esta efusión o bautismo en el Espíritu. Recibiréis el poder del Espíritu y seréis mis testigos. El acto elemental para esto es el de la humildad, el sentirnos pobres, el sentirnos impotentes, el sentir el peso de nuestras pasiones, limitaciones, defectos, para implorar el poder del Espíritu. Pero ¿qué nos sucede a veces en la práctica? Que nosotros contamos con el equipo intelectual que hemos adquirido
y con los recursos humanos que poseemos, que son muchos. Me ha tocado en mi ministerio atender el caso de sacerdotes en crisis, después de una gran preparación pastoral, por ejemplo. Han ido a Europa, han obtenido su grado en pastoral, todos sus compañeros pusieron en ellos los ojos, la gran esperanza, empezaron primero a planear unos planes maravillosos, los exponían a todos sus compañeros, muchas veces con el desprecio de todo lo que había, recedan vetera, nova sintonia, y pasaron los días, los años, y vino la frustración, nada, después de mucho tiempo. Vino esa realidad de que con las propias fuerzas no se puede hacer nada, porque no se tenía la fuerza del Espíritu, y viene entonces la frustración. Empiezan a buscarse las excusas, a ver a quién se le echa la culpa, a las estructuras, a la gente, a lo que sea. La excusa, no se busca la gran explicación. Se buscó sabiduría humana y con eso se le quitó fuerza a la cruz de Cristo, como dice San Pablo. No se contó primero que todo con el Señor. No es que la técnica no sirva, no se imaginen que voy a decir esto. Todo sirve cuando se pone al servicio del Señor, pero no cuando se convierte en sustituto del Señor. Si la persona tiene una gran preparación y la pone al servicio del Espíritu, maravilloso. Pero si deja a un lado al Señor y tiene como sustituto esto, viene la gran equivocación. Pero esta realidad de la fuerza del Espíritu la vamos descubriendo en las vidas a medida que se van abriendo a esta renovación del Señor. Cada uno de nosotros podría dar en esto muchos testimonios, muchos ejemplos. Yo citaba esta mañana algunos casos de sacerdotes en los cuales ha habido un gran cambio por la fuerza del Espíritu. Pero estamos viendo, por ejemplo, el cambio que se está operando en mucha juventud, en muchas personas dominadas por vicios que antes creíamos nosotros ya insolubles. Me decían ayer que había muerto Wilkerson, no sabía, hace un mes aquí. Los que han leído su obra La Cruz y el Puñal se dieron cuenta de lo que este hombre logró aquí en Brooklyn con estas pandillas de los Mau Mau y otras por el estilo. Cuando yo fui el año antepasado a Puerto Rico, iba con el padre Forrest hacia Aguas Buenas, perdón. Bueno, lo mismo. Pasamos frente al estadio, estaba iluminado y me dijo: en este momento está aquí Nicky Cruz, ¿quiere oír? Y le dije: me encanta. Bajamos del carro, encontré un estadio, el de San Juan, repleto en esa noche. Oí después a este muchacho, dominó totalmente a ese auditorio. Ese había sido el jefe de la pandilla que había convertido este Wilkerson. Al darle con la fuerza del Espíritu esa visión del Señor, y al haber logrado que este muchacho que había llegado a un grado de postración moral tremendo, hubiese admitido al Señor en su vida y se hubiese entregado totalmente a Él. Este muchacho dominaba en esa noche todo ese estadio, hablándole de Jesús, hablándole de la salvación del Señor, hablándole de la entrega total al Señor. Eso lo estamos viendo en todas partes. Aquí en esta sala, hay personas cuyos hijos, por ejemplo, estaban entregados a la droga y hoy están entregados totalmente al Señor. Lo que no han logrado psiquiatras, ni han logrado especialistas con largos tratamientos, ni han logrado promesas, ni amenazas, ni castigos, ni cárceles, ni nada,
Lo logra el poder del Espíritu, cuando una vida se le abre, cuando se le pide que tome posesión de ella. ¿Saben dónde he encontrado yo uno de los grupos de oración mejores en mi vida? En la penitenciaría de Palmira. Palmira es una ciudad que está cerca a Cali, en Colombia. Allí hay una penitenciaría que es la antesala de la gran cárcel Gorgona. Me encontré con 70 prisioneros que se acercaron para pasar la tarde en oración. Y les digo esto, estos señores se arrodillaron y yo me tuve que arrodillar. ¿Y quién dijo cansancio? El mío. Porque pasaban ratos y ratos y ellos arrodillados. Y yo con una gana enorme de sentarme. ¿Y cómo lo hacía? Pero no era esa actitud de estar arrodillado, sino el fervor de esta gente. Yo he asistido a muchos grupos de oración, pero uno de los mejores, si no el mejor, ha sido este. El de estos prisioneros de Palmira, a donde había llegado la renovación por el ministerio de un seglar que había estado preso en México años antes. Ya sabemos, por ejemplo, el problema que se presenta con un alcohólico. El alcohólico humanamente no tiene remedio, porque los alcohólicos anónimos sabemos que están integrados por personas que no se curan nunca, que se están sosteniendo por la fe en el Señor y por una promesa que hacen para 24 horas. Pero el día en que lleguen a tomar, ahí vuelve otra vez a desatarse en ellos esa fiebre por la bebida. Hasta allí termina el esfuerzo. Esto, crean lo que suena cómico. Yo supe de un alcohólico anónimo que después de varios años de estar sostenido, un día recibió la comunión bajo las 2 especies, y eso le bastó para empezar a beber esa tarde. Pero no es chiste, es una realidad. Pero uno encuentra ahora cómo en la obra del Señor sí llega a sanar a muchas de estas gentes. El padre Magnon nos decía que él tenía un gran pesar porque hace muchos años un compañero de orden fue un alcohólico. El padre Juan se llamaba, Juan no sé qué. Este padre pasaba entre el convento y la clínica. Venía un tiempo al convento, volvía a tomar, clínica, convento, hasta que murió en una de esas crisis. No sé si estaría borracho cuando murió, pero en todo caso, en esa situación. Y Magnon decía, siento pesar, porque yo no conocí la renovación antes. Después he visto cómo muchos alcohólicos sí pueden encontrar en el Señor la fuerza y la solución de ese problema. Y él que hace tanto bien, pues ha podido darle ahora a muchos lo que en su tiempo no pudo darle a su hermano de vida religiosa, porque no contaba, no creía prácticamente en este poder del Espíritu. Yo diría entonces, para sintetizar, que este bautismo puede compendiarse en 2 realidades. Experimentar con gozo la presencia amorosa del Señor en la vida y experimentar la fuerza de ese Espíritu para dar testimonio alegre del Señor en todas partes. Claro que alrededor de esto están muchas realidades, pero como síntesis podría decir esto. No se trata de un sacramento, no se trata de algo que vaya a reemplazar el sacramento del bautismo, de la confirmación. A uno le dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué no recibí nada? No, se trata de qué? De revivir la gran realidad del bautismo, revivir la gran realidad de la confirmación, revivir la gran realidad de la ordenación sacerdotal, revivir la gran realidad de la profesión religiosa, revivir la gran realidad de la unión matrimonial. ¿Qué es lo que le escribe San Pablo a Timoteo? Revive en ti la gracia que está en ti, no le dice que estuvo,
que está en ti, que un día recibiste por la imposición de mis manos y del presbiterio. Muchas veces la gracia de estos sacramentos está en nosotros, pero como atada. El bautismo en el Espíritu lo que hace es darle vida a todo esto, que se desaten estas grandes fuerzas que hay en nosotros. Que reviva entonces el bautismo con sus exigencias, con su compromiso, y con el aprecio de las grandes realidades que nos confirió en ese momento el Señor, para apreciarlas, para vivir de acuerdo con ellas, y lo mismo en todo lo demás. No se trata de ir a despreciar la gran riqueza sacramental que tenemos, sino al contrario, se trata de darle vida, de darle plenitud a esa gran riqueza sacramental que precisamente por no vivirla nosotros a veces la despreciamos. Yo oigo cada rato el término despectivo: vaya, sacramentalice usted, que yo me voy a poner a evangelizar. Fíjense qué equivocación más grande que es. ¿Acaso el sacramento no es acto de evangelización? ¿Acaso el sacramento no nos proporciona también la verdad del Señor y el encuentro con el Señor? ¿Acaso la verdad no va orientada al sacramento y el sacramento amplía la verdad? Las célebres dicotomías que tanto nos perjudican. Vivimos con sí o en lugar de y. Que si oración privada o oración comunitaria, oración privada y comunitaria y todo lo demás que pueda. Que si evangelización o sacramentos, todo evangelización y sacramentos. Todo lo que tenga valor. Yo no sé por qué vivimos siempre oponiendo las cosas. Que si cursillo de cristiandad o renovación, pues cursillo de cristiandad renovado por el Espíritu del Señor. Que si congregación mariana o legión de María, todo lo que venga del Señor. Todo lo bueno que hay en la iglesia es obra del Espíritu. Que vienen los focolaris. El padre viene ahora de Italia, estaba en una reunión de estas, maravillosos. Es una de las grandes manifestaciones del Espíritu en este momento. Que viene el movimiento familiar cristiano, maravilloso, es una obra del Espíritu. Que vienen los cursillos de cristiandad, yo los tengo en la diócesis como un gran valor, maravillosos. Pero no vamos a decir esto nomás. Todo lo que el Señor vaya suscitando. Empleemos todos estos valores para la gloria del Señor y veremos cómo vamos avanzando y vamos madurando en este encuentro con el Señor. Pero este bautismo, o esta fusión, o esta experiencia, como queramos llamarla, tiene que ser preparada, como insiste Pablo VI, en un clima de silencio y de oración. Silencio y oración. Lo que más nos cuesta a nosotros en esta época es el silencio. Estamos en una época dominada por el ruido y nosotros nos vamos acostumbrando también al ruido. Yo veo, por ejemplo, cómo la gente allá en mi tierra, yo no sé aquí si sea lo mismo, trabaja mucho. Mi pueblo es un pueblo que tiene fama de trabajador, y sí, trabaja duro. Y tiene que trabajar duro porque si no se muere de hambre, la tierra es muy árida. Esta gente tiene una gran necesidad de salir al campo sábados y domingos, pero se van con un radio en el oído, por Dios. Y ponen el radio a todo volumen. ¿Qué pueden descansar? Me pregunto yo. Y van en un automóvil, pero con un radio prendido. Están oyendo un partido de fútbol o unas canciones o lo que sea. Ruido, ruido, ruido. ¿A qué horas escuchan? ¿A qué horas pueden reflexionar? No se da tiempo a nada esto. Yo no sé por qué, o tal vez pues la razón sea esa, el miedo que le tenemos al encuentro con el Señor, cundió tanto entre el clero y las religiosas hace unos años la idea de que la oración personal no se necesitaba. Me tocó allá en la conferencia episcopal presidir un año la comisión de clero, hicimos una encuesta sobre problemática sacerdotal
La primera encuesta estaba centrada en la oración personal y apareció en muchas de esas respuestas la realidad de que no se hacía oración personal, que no se creía necesaria. Las causas, pues, o las razones que daban eran diversas. Se insistía, por ejemplo, en que bastaba la oración comunitaria, la oración litúrgica, que ya con la reforma del Vaticano con eso había. Otros decían no, que era la hora de la acción y citaban al Papa, que entonces no había que hacer oración personal. Échele por aquí y por allá, y las religiosas lo mismo, que la hora más cansona, preguntaba un momento esta cuál es, la de la oración, que yo no sé qué hacer en la capilla o allá. Bueno, afortunadamente eso va pasando, y estamos retornando al aprecio por la oración. Es uno de los grandes dones del Señor en este momento. Solamente en ese silencio interior podremos nosotros escuchar la voz del Señor. Recuerden allá en el Antiguo Testamento cómo Elías descubre el paso del Señor, quiere sentirlo y solamente viene a descubrirlo en ese vientecito suave. Si nosotros de veras queremos tener esta experiencia del Espíritu del Señor en nosotros como amor, como fuerza, tenemos que hacer mucho silencio. Tenemos que entrar mucho al desierto para hacer silencio allí. Y tenemos que ir sacrificando muchas cosas agradables para la naturaleza, a fin de poder disfrutar de esa presencia del Señor. Ustedes recuerdan en el Evangelio la importancia que le da el Señor al trato con las personas por separado. Él lo consideraba, y era así, necesario para poder llegar a ellas. Muchas veces uno tiene la idea de un Cristo que solamente habla a unas muchedumbres. Hay que ver, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, cómo el Señor sacrifica toda una muchedumbre para entrar a hablar con este hombre y convertirlo personalmente. La multitud que rodea a Cristo cuando Zaqueo quiere verlo es tan grande que este hombre tiene que subir a un árbol para poder desde allí ver siquiera a Cristo de lejos. Pero Cristo, que sabe el deseo que tiene este hombre, da ese pasito, subir a un árbol, de conocerle, lo llama. Primero lo mira y luego lo llama por su nombre, porque Él conoce todos nuestros nombres. Zaqueo, desciende, hoy voy a estar en tu casa. Y esa multitud tiene que quedarse por allá, no puede entrar. Cristo entra a la casa de Zaqueo para dialogar con él allá en silencio. Y es a través de ese diálogo como Zaqueo se convierte. Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado, le voy a devolver 4 veces lo que le quité. Varios de ustedes plantearon el problema de América Latina, que cuál de las dos teologías se debe seguir, que si esta espiritual o la de liberación, etc. Yo les digo una cosa: ponernos a discutir qué riqueza hay en una y qué riqueza hay en otra, pues no sé si llegaríamos a un acuerdo. Lo único que sí estoy seguro es de lo siguiente: que si una persona encuentra a Cristo, va a buscar al hermano después. Zaqueo encuentra a Cristo y en ese momento empieza a desprenderse de los bienes y a practicar la justicia y a practicar la caridad. Yo creo que nosotros como sacerdotes haríamos, así lo creo, una gran misión, un gran beneficio, si nos dedicásemos a realizar nuestra misión, a propiciar el encuentro de todas las personas con Cristo. Allí vendría la solución de mucha parte del problema social también. Yo tuve una época en que me dediqué a hacer mucha cosa material, a hacer barrios y a parcelar tierras, y yo creía que eso era lo mío. Afortunadamente un buen día me di cuenta de que eso lo podían hacer los seglares y mejor que yo, y me pude dedicar a otras cosas que creo que como sacerdotes son más provechosas.
Los primeros cristianos recibieron esta plenitud del Espíritu y empezaron a formar un solo corazón y una sola alma, a desprenderse de sus bienes, a ponerlos en comunidad inclusive, para beneficio de todos. Cuando el concilio habla en el capítulo dedicado a la santidad del pueblo de Dios en la Lumen Gentium, dice algo muy importante, cómo si nosotros promovemos la santidad, de esa manera contribuiremos muy eficazmente al progreso del mundo, a la solución de muchos problemas humanos. Yo trabajé como obispo auxiliar al principio en Cartagena, una ciudad costeña. Allí veía yo esto, unos tugurios y gente muy pobre, pero cuando fui conociéndola un poco más, me di cuenta de que en estos tugurios vivían personas que trabajan en el puerto y que reciben salarios muy altos, sobre todo en determinadas épocas. Pero ¿qué pasaba con ellos? Que como no tienen una vida cristiana, no tienen una comprensión de lo que es la exigencia del Señor en una vida, todo ese dinero les sirve ¿para qué? Para más vicio. Allá hay un barrio de la gente rica que se llama Boca Grande. Cuando hay mucho trabajo en el puerto se acaban las sirvientas en Boca Grande, porque cada bracero en lugar de tener una mujer tiene 2 o 3 o 4 en esa época. Para eso sirve muchas veces elevar únicamente o conseguir que haya más dinero para más vicio. Y a veces trabajamos en esa línea nomás. Nosotros tenemos que trabajar integralmente. Es todo el hombre lo que quiere salvar el Señor. Yo tengo que respetar la manera como proceda cada uno. Si alguno me dice que encuentra a Cristo primero en el hombre, yo le digo maravilloso, con tal de que lo encuentre. Si otra persona me dice que lo encuentra en la oración y de la oración sale a buscarlo y a darlo al hombre, le digo maravilloso. De todo es que las dos personas de veras estén encontrando al Señor y estén dando al Señor. Eso es lo definitivo. Los caminos de cada persona son distintos, las vocaciones son diversas. Lo importante es que sea teología, o sea, encuentro con el Señor. Y que nosotros, después de encontrar al Señor, comuniquemos al Señor. Llevemos la buena nueva de la salvación a los demás.